Lo primero, quien te habla es José Luis Martín y no es ningún tipo de inteligencia artificial ni nada parecido. Lo digo como adelanto para que no pienses que esta voz está creada con la inteligencia artificial, porque a día de hoy ya nos está costando diferenciar qué es realidad y qué es esa artificialidad creada por esa inteligencia. La última moda, aunque ya se ha convertido ya en tendencia, ha sido ver cómo diferentes cantantes, algunos fallecidos, cantan canciones de otros artistas, y esto se ha convertido en un auténtico problema para diferentes plataformas. Supongo que habrá visto ya, por ejemplo, Michael Jackson cantando canciones de los Beatles, Bruno Mars cantando canciones de Frank Sinatra, duetos imposibles, Michael Jackson, Whitney Houston, de todo. Y todo ello creado por la inteligencia artificial y a un nivel difícil de saber si realmente esto se grabó alguna vez y existió. Por eso es lo que vamos a charlar hoy con Jaime Ojeda en esta conversación en World Media Podcast, y con un tema muy interesante que espero también del mismo que pueda sacar alguna conclusión. Y quien sobre todo tiene mucha inteligencia, por lo menos musical, es Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien. La verdad que encantado una vez más de hacer otro capítulo de este podcast, y hoy con un tema que yo creo que la verdad que es bastante interesante y bastante de actualidad, José, y ya estaba tardando en llegar esto. Todos nos temíamos que algo así iba a llegar. Yo, la verdad que sinceramente no pensé que llegara tan rápido, pero sí que ha llegado, y ahora explicaremos qué es lo que ha llegado tan rápido y qué es, qué significa y qué importancia y qué lío puede ser este para el futuro de la música y de las plataformas en streaming. Ahora Claro. lo explicamos todo, José. Sí, porque tengo que matizar que he dicho, hombre, y hay alguien que sí tiene inteligencia, por lo menos musical, musical y de toda la inteligencia que pueda haber, porque claro, parece que solo te doy inteligencia musical y te resta otro tipo de inteligencia, Jaime, y Bueno, no es justo, oye, ya con inteligencia musical ya me doy por contento, José, Vale, sinceramente. pero hombre, pero mínimo matizar, que parece como que te he quitado otro tipo de intelecto y no es el caso, que eres un tipo muy inteligente, y quienes te conocemos un poquito más fuera del mundo de la música sabemos que hay mucho más allá. Pero bueno, en el caso del que vamos a hablar, Jaime, tú decías que claro, todo esto al final algún día llegaría, pero no pensábamos ninguno que esto iba a llegar tan rápido, y la verdad es que lo último que hemos ido viendo en redes sociales y demás es alucinante. Sí, la verdad, José, porque estamos hablando de la generación de música a través de inteligencia artificial. Y claro, hemos visto el despegue tan fulgurante, ¿no?, que ha tenido la inteligencia artificial en estos últimos meses, merced a mucha inversión, a que el apoyo de las grandes empresas, porque José, yo el otro día escuchaba a varios expertos hablando, y a pesar de que la empresa, digamos, entre comillas, principal, aunque de esto no se puede hablar de una empresa principal, porque esto realmente es una... Hay una frase muy famosa en ciencia que es la de a hombros de gigantes, que viene a decir que básicamente los avances de hoy se deben a lo que se ha ido realizando atrás otros expertos, ¿no? Y bueno, la compañía, digamos, bandera, o la que más está en boca de todos, que es OpenAI, la empresa fundada, entre otros, por Sam Altman, en la que también estaba Elon Musk, aunque él se salió de esta empresa hace ya un tiempo para centrarse más en sus proyectos de Tesla, de SpaceX sobre todo. Pues bueno, esta empresa, a través de su chat GPT, que ha sido una forma muy popular de dar a conocer la inteligencia artificial, pues ha revolucionado un montón de historias. Lo cierto es que después, con la liberación de códigos de inteligencia artificial, José, porque se han producido fugas de código de programación de inteligencia artificial, lo cual ha, digamos, propiciado que se generen otras plataformas de inteligencia artificial gratuitas, o que muchos programadores tengan acceso a ello. Pues esta yo creo que ha sido una de las claves, o uno de los puntos claves por la cual se ha desarrollado una industria que toca todos los palos de nuestras vidas. Y claro, la música no iba a quedar exenta de esto, ¿no? No iba a quedar fuera de esto. Y hay desde herramientas muy básicas hasta herramientas que cada vez son más sofisticadas. Y claro, si nosotros podemos ver en YouTube, en un montón de artículos, oye, que ChatGPT te haga de forma rápida e instantánea, pues tu dieta alimenticia, tu dieta de deporte,
tu entrenamiento, que te haga los gráficos, que te haga un PowerPoint, que te haga las macros de Excel, que te bla, 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 pues claro, ¿por qué no iba a ser música? Claro. Y eso ha llegado y ya, pues bueno, pues los más avesados, básicamente, aunque ahora lo explicaremos mejor e iremos comentando diferentes aspectos, básicamente la idea se basa en que muchas empresas o muchos emprendedores han abierto sellos discográficos, han fundado sellos discográficos, han generado música con inteligencia artificial y la han subido, sí, han hecho upload de su catálogo a las plataformas digitales, con lo cual están llenando las plataformas digitales de canciones que no son, digamos, realizadas por los artistas que dice que se hacen y son canciones clones, digamos, a pesar de que con la inteligencia artificial puedes hacer canciones totalmente diferentes, pero vamos, que se ha llenado catálogos de música de inteligencia artificial que, de momento, las principales grupos discográficas pues le han dicho a los grandes servicios de transmisión de música, léase las plataformas en streaming, sobre todo Spotify, Apple Music y Amazon Music, que son las tres grandes, las que mueven la mayoría de suscriptores, pues le han dicho que de alguna forma hay que eliminar las grabaciones con las voces y con los instrumentos generados por inteligencia artificial, porque, claro, han hecho, digamos, samples y un montón de remedos de artistas como Drake, de Michael Jackson, y esto no ha gustado a los grupos discográficos, no ha gustado. Claro. Y claro, el soporte de Spotify, de Apple Music y de Amazon Music, como del resto de plataformas en streaming, son los catálogos originales de los sellos discográficos, que se han dejado además un dineral, José, como hemos hablado en otros podcasts, en comprar catálogos musicales, en llegar a un acuerdo con Spotify, con Apple Music, con Amazon. Sí, esto todo ha sido una batalla legal, una batalla de años, para que ahora, pues claro, porque recordemos, y todo esto es una especie de resumen rápido para después, digamos, profundizar, ¿no?, en más cosas, porque recordemos que, aunque poco, Spotify te paga por cada reproducción que haya, que se haga de tu música. Pero José, ¿qué pasa si yo pago un servicio que me hace canciones infinitas por 100 euros al mes y yo me pongo 24 horas a generar canciones y las subo pues 300.000 canciones? Sí, porque además por encima... muy pocos plays, sí, porque... por muy pocas reproducciones que obtenga... Claro, vas a tener una cantidad considerable. Voy a tener... Y además todo esto, claro, con voces que, aunque no sea la del artista original, quien la escucha dirá, oye, este artista es Michael Jackson, por ejemplo, y aunque tú no pongas que es Michael Jackson, pues bueno, quien lo escucha dirá, me gusta. Y yo sinceramente te digo, he escuchado 2 o 3 versiones de canciones que me habría gustado escuchar por Freddie Mercury o Michael Jackson y he alucinado. Y eso que entiendo que todavía no está perfeccionado al 100%, que hay cosas que pulir, pero es como si la estuvieran cantando y es alucinante. Es increíble. Sí, es increíble, José. Y después hay que tener en cuenta, bueno, pues sabes que hay también un negocio floreciente en cuanto a los covers, ¿no? Cuando alguien no quiere pagar el derecho original de la canción original, pues contrata a un artista de estudio para que cante una versión de X. Tú pagas los derechos de autor, pero son muchísimo menos caros que pagar los derechos de la canción original. Lo sé por una empresa de realización de spots comerciales que son muy amigos míos, y en un momento, en un spot hace unos años, querían pagar los derechos originales de una canción de Barry White. Una de ellas no recuerdo muy bien cuál era. Hace muchos años los derechos de autor le costaban 1 millón de pesetas. Te estoy hablando de hace muchos años, por 30, 35 segundos de la canción. Y esos derechos son renovables cada X tiempo. No te creas que es ya para toda la vida. Claro. Entonces, claro, ya solamente esos derechos de autor se les salían de presupuesto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues nada, contrataron a un cantante, a una banda que hizo el cover de la canción y le salió por una 10ª parte. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Ahora es que ni siquiera tienes que contratar eso, José. Y hay un montón de vídeos de YouTube en los que podemos ver las típicas paisajes en 4K brutales y que suenan covers de canciones. Y YouTube no te los banea esos vídeos porque están pagados los derechos de autor de esas canciones, porque son covers. Pero es que ahora tú no necesitas ni contratar a esos artistas, ni necesitas pagar copyright, porque tus canciones se parecen
pero legalmente están hechas por una inteligencia artificial. Y no es una copia. Es la inteligencia artificial que sabe cómo hacer una canción parecida a la de Michael Jackson, parecida a la de Drake, parecida a la de Freddie Mercury, pero cambiando X notas te sales de lo que sería un plagio. Y la inteligencia artificial lo sabe hacer muy bien. Sí, claro. Entonces esto ha sido un problema enorme que ya ha saltado y que vamos a ir explicando poco a poco. Vale, pero por ejemplo, en el caso de lo que se podría considerar ético, lo que yo decía antes, hay canciones que a todos nos habría gustado escuchar en la voz de otro artista y ahora que puedes, ¿es ético escuchar algo así cuando esa persona no puede defenderse y uno puede decir, yo no canto una canción de Prince porque soy Michael Jackson y no me da la gana, y a la inversa? Porque claro, podría darse el caso de ahora escuchar a Prince cantando canciones de Michael que dices, bueno, ni uno ni otro lo habría permitido. ¿Es ético el hacerlo y el poder escucharlo, Jaime? Claro, aquí tú planteas uno de los grandes, una de las grandes piedras de toque de la inteligencia artificial, que ya es la ética. Y de hecho, por eso muchos científicos, muchos filósofos, estadistas, el propio Elon Musk, que sabemos que es un empresario y ha pedido que se pare un poco todo esto de la inteligencia artificial, que se pare 6 meses para que se analice bien hacia dónde vamos, cómo queremos ir, qué límites le queremos poner, que la sociedad opine un poco más y no solo las grandes empresas que son las que están detrás de todo esto, que hay que dejarlo bien claro. Son empresas como Microsoft, como Google, como Adobe, que están poniendo miles de millones de dólares para que esto se desarrolle. ¿Cuál es el problema? Que si son las empresas las que dirigen el desarrollo de la inteligencia artificial, las empresas lo que van a buscar es beneficio comercial, no beneficio social. Que ojo, que después llegarán beneficios sociales, como por ejemplo una mejora increíble en la sanidad. José, esto yo he estado leyendo artículos y es increíble. Ya hay una batalla ganada muy avanzada contra las bacterias de los quirófanos, de los hospitales. Algo que antes traía de cabeza porque no se sabía bien cómo eliminarlos. La inteligencia artificial está generando fungicidas realmente efectivos. Es decir, esto va a haber un avance tremendo, pero va a haber también avances en muchos otros campos que mal usados, hombre, que este uso, pues José, pues ¿qué quieres que te diga? Sí. Bueno, pues oye, que escuchemos a Michael Jackson cantando canciones de Prince, pues bueno, a todos nos chirriará y demás, y bueno, será en el aspecto lúdico, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ocupa aquí en el podcast y es de lo que hablamos, ¿no? Pero tienes razón, tienes razón. Ahí la ética, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo va a entrar todo esto? Pues yo creo que al final se va a legislar, porque la legislación, ahora hablaremos un poco, la legislación que existe, pues todavía no cubre esto, porque, José, como siempre, la tecnología va muy por delante de las leyes y de cómo el ser humano la adopta y cómo la usamos. Es que una vez más hemos visto cómo nos ha superado, nos ha pasado como un reactor por al lado y no lo hemos visto ni llegar. Sí, por ejemplo, como pasó con las redes sociales en su momento, que primero las redes y luego a ver cómo se usan, ahora con la inteligencia artificial igual. Por ejemplo, fíjate, me viene a la cabeza para salirnos del ejemplo de la música, ¿no? De los artistas. Tú eres Jaime Ojeda, eres una voz reconocida en el mundo de la radio y siempre, entiendo, has defendido, pues por ejemplo, pues que la gente no consuma drogas. De repente yo guardo tu voz, Jaime Ojeda, tristemente nos deja, y yo, al mes que tú has muerto, empiezo con la inteligencia artificial a defender que tengo audios tuyos de, oye, que tú, venga, pues las drogas sí, son buenas, te nace la creatividad. Claro, ahí estamos hablando también de un problema. Porque tu voz se puede guardar, se puede mutar, y luego el problema está en detectar si es inteligencia artificial, no lo es, y es tan real que dices, oye, me costaría muchísimo no creérmelo. Sí, la verdad que es tal cual lo dices, ¿eh? Es así, tal cual. Ya hay varias, he investigado y hay varias webs, hay varios servicios ya de generación de voz, tomando como ejemplo lo que tú dices, la de un ser humano, y todavía tiene ahí ese pelín de que dices, oye, no soy yo, pero la verdad que están ya muy cerca. Es decir, a esto le queda por mucho un año. A esto le queda un año para que sea yo. Para que sea yo, y un año, José, lo hago de una forma muy
para ser muy benevolente, ¿no? También es cierto que, bueno, los expertos comentan que ahora mismo se están produciendo los grandes avances porque estaba todo por explotar, ¿no? Y que ahora el descorche va a ser enorme, pero que esto también tiene un límite, igual que ha tenido un límite, por ejemplo, la nanotecnología, más allá de los 2 milímetros, de momento físicamente no se puede, física y tecnológicamente no se puede construir más abajo de los 2 milímetros, que actualmente lo están haciendo los expertos en Taiwán, que son los más avanzados del mundo, y ya se están buscando otras fórmulas y ya las están probando. Entonces, claro, dices tú, pero bueno, nanotecnología más allá de los 2 milímetros. Sí, sí, tremendo. Y ya están mezclando, pues, física cuántica, mecánica cuántica, filosofía incluso, para lograr ir más allá, que parece todo muy loco, pero es así. Es decir, te oyes podcast de expertos y dices, bueno, lo que nos espera, ¿no? Es tremendo, Sí. la verdad que es muy, 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 muy potente lo que se viene. Y José, digamos, profundizar un poco, pues comentar eso, que los tres principales grupos discográficos pues se pusieron enseguida en conversaciones con los grandes servicios de transmisión para encontrar una manera de que eliminen las grabaciones con voces generadas por inteligencia artificial. Esta noticia la ha publicado sobre todo el Billboard, la revista norteamericana, y es que, bueno, ahora mismo están discutiendo entre los grupos discográficos y Spotify, Apple Music y Amazon Music, una forma de afrontar este problema de una manera muy similar a la establecida por la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, pero que citaría varias violaciones de los derechos de publicidad en lugar de derechos de autor. Entonces, por ahí es por donde quieren hacer un poco, digamos, el escenario legal, ¿no? Para poder eliminar esto. Y es que la empresa o el organismo que se encarga de brindar, legalmente asesoramiento a los servicios en línea, pues habla de que hay que notificar y eliminar todo lo que esté protegido por derechos de autor. Lo que pasa es que esta ley no se aplicaría a la mayoría de las pistas sonoras que han sido generadas por inteligencia artificial porque realmente no infringen elementos protegidos de grabaciones Vale. o composiciones con derechos de autor, sino de una marca registrada o un derecho de publicidad. Es decir, la protección que las celebridades pueden recibir para proteger sus nombres y las semejanzas de personas no autorizadas y que hagan uso de esas marcas o de esas imágenes para una explotación comercial. Por ahí es por donde quieren ir, porque las pistas no infringen los elementos protegidos de grabaciones por derechos de autor. Así que quieren ir por el otro lado. Y es que, como tú bien decías, se ha convertido en tendencia las canciones que imitan las voces de grandes talentos en el último mes, pues con artistas, tú decías, ¿no? Y añado yo, pues gente como Drake o The Weeknd, y que se subió a los servicios de transmisión, a estas plataformas, y que se han eliminado porque las canciones no acreditaban a esos artistas, aunque sí que se hizo referencia a ellos en las publicaciones de las redes sociales. Claro, aquí tenemos algo, y es que estas empresas que generan estos sellos discográficos con música realizada por inteligencia artificial, en catálogos tan grandes como Spotify, Apple Music, Amazon Music, no van a esperar que sean publicitadas en las playlists más populares y en las portadas de estas plataformas. Es decir, que van a estar en la profundidad del catálogo, aunque al final acaban siendo descubiertas. Eso es un hecho. Pero estas empresas lo que hacen es que utilizan las redes sociales para dar a conocer su material en las plataformas. Y ahí es donde, claro, ellos, para llamar la atención, dicen, oye, que tenemos una canción que suena como Drake, que escucha el último éxito que suena a The Weeknd. Y los tienen que nombrar. Y ahí es donde, digamos que al no acreditar a esos artistas, y si lo acreditas ya tienes que pagar derechos de autor, pues ahí es donde están buscando la grieta legal para poder ir contra estas empresas. Claro, entonces yo entiendo que con esto puedo crear mi música, que mi música parta de cero, le digo a la inteligencia artificial, toma este texto, hazme una canción, dale ritmo, busca la melodía y hacerla. Eso sí se puede, entiendo. Lo que no se puede es utilizar, como bien decías, temas conocidos, perfiles ya de cantantes vivos o muertos que
que tengan su propia voz, eso sí sería lo que queda fuera de toda esta legislación, ¿no? Claro, y además el hecho de no acreditarlo, Claro. que explicamos aquí que el tema de no acreditar a un artista en todos los sitios donde se le nombre, te conlleva a que te puedan llevar a juicio y, bueno, expedientar y finalmente perder ese juicio y pagar derechos, pagar intereses y de todo, ¿no? Y es que el no acreditar a un artista, estas empresas lo hacen, evidentemente, porque desde que acredites ya tienes que pagar derechos de autor. Claro. Entonces se ha intentado saltar esto. Lo que pasa, José, que aquí estos derechos de publicidad que estábamos diciendo, por lo menos en Estados Unidos tiene un problema porque según he podido investigar, son asuntos de la ley estatal de los Estados Unidos y claro, complica las cosas porque estos derechos además pertenecen a los artistas, porque es su imagen, Claro. no a las discográficas. Entonces ahora las discográficas tienen que llegar a acuerdo con los artistas para que presenten avisos en su nombre con su autorización. Entonces, digamos que se sabe que este es el argumento legal más obvio para mantener estos sonidos similares generados por las inteligencias artificiales fuera de las principales plataformas de transmisión, pero